Siguiendo con la filosofía árabe, voy a exponer ahora algunas ideas, unas pocas nada más, de algunos filósofos de la parte oriental del mundo árabe, del califato de Bagdad. Son ideas que luego fueron recogidas en su mayor parte por los filósofos cristianos del siglo XIII y en concreto por Santo Tomás de Aquino, que hizo una filosofía de síntesis en la que tiene en cuenta toda la tradición, o mejor dicho, las tradiciones, la árabe, la judía y la cristiana, también la griega, claro está. Comienzo con Al-Kindi. Murió en Bagdad, se sabe, el año 873, siglo IX pues. Creyó que el entendimiento primero, que es divino, está siempre en acto. El alma individual humana adquiere conocimientos porque él, el entendimiento divino, la atrae hacia sí. El alma por su lado es mortal, pero el entendimiento divino es eterno. Es una forma de expresar una teoría que ya había defendido San Agustín, la teoría de la iluminación. Los hombres conocemos no por los sentidos, como podría haber dicho Aristóteles, sino por el entendimiento, la iluminación que Dios imprime en el alma humana. A continuación, Al-Farabi, también murió en Bagdad en el año 905. Escribió un libro llamado La ciudad perfecta. Si algo es posible, decía, algo debe ser asimismo necesario, porque de otro modo no habría venido a la existencia. Lo que es posible, o contingente, diríamos nosotros, puede existir o puede no existir. Lo que es necesario no puede no existir. Lo necesario es único, mejor dicho, es el único. De él, del único, nace todo. En primer lugar, el entendimiento agente, que es una forma separada de la materia, que también es divino, y lleva al entendimiento del hombre, al conocimiento y la profecía. Luego están las almas humanas y las cosas sensibles, pero todo nace por necesidad, decía este filósofo. También en él cobra cuerpo la teoría de la iluminación, que sustituye, recordemos, a lo que llamaba Platón la anamnesis, ¿verdad? Conocimiento por recuerdo, por memoria. Ni en los filósofos musulmanes ni en los filósofos cristianos tiene cabida la teoría de la anamnesis como origen del conocimiento. Paso a otro filósofo conocido por muchos que es Avicena, un hombre de una vida muy agitada. Este hombre es persa, nació en Persia en el año 980 y murió en el año 1037. Su obra abarcó todos los campos del saber de entonces. La filosofía en concreto le interesaba como camino racional que conduce a la revelación. La filosofía añade demostraciones a la fe. La fe nos ha sido dada sin esas demostraciones, pero no llega, la filosofía no llega hasta donde llega la fe y tiene que resignarse a sospechar como posibles muchas verdades que son inaccesibles al entendimiento humano. Pero sí alcanza, sin embargo, algo importante, a saber que el mundo emana directamente de Dios, del Dios eterno. Hay empero una diferencia insalvable entre ambos, entre Dios y el mundo, porque el mundo es posible y Dios es necesario. Es posible, o contingente, diríamos nosotros de nuevo, lo que puede ser y no ser, y es necesario lo que no puede no ser. En este aspecto, el mundo es posible, pues podría no existir. Dios, por otra parte, es aquel cuya esencia es su existencia. Esta es una caracterización de la divinidad que luego recogerá Santo Tomás. De ahí que sea necesario, porque su esencia es su existencia, es decir, que no pueda no existir. Ahora bien, la creación del mundo es efecto necesario del ser necesario. Cosa interesante, la creación del mundo es un efecto necesario, luego algo de necesidad hay en él. ¿Por qué? Así que cuando el mundo pasa de ser posible a ser real, su realidad es también necesaria. Respondo al por qué. Se explica esto porque Dios no pudo haber creado el mundo porque quiso como si hubiera sido posible que no hubiera querido. ¿Por qué habría de querer otra cosa que la que eternamente está queriendo? Tal vez porque algo le obligara a cambiar, porque torciera su intención primera por sí mismo, o porque su deseo dependiera de un cálculo sobre ventajas e inconvenientes ulteriores. Esto es absurdo. En él no hay deseo, obligación, intención, etc. No hay nada que sea distinto de su esencia.
Dios es uno, y en su unidad comprende también el entendimiento agente, y no obra en un momento sí y en otro no, sino eternamente. Obra pues necesariamente. Luego todo es necesario. Esta es la explicación. Todo es necesario, incluida la propia voluntad humana, pese a las apariencias. Nuestro querer siempre tiene una causa, y esta otra, y así hasta la primera causa de todas, que es Dios. Y por último, para acabar esta parte oriental del mundo árabe, Al-Ghazali, que nació el año 1059 y murió en 1111. Escribió un libro al que luego contestó Averroes, Destrucción de los filósofos, y otros más. Defendió que Dios ha creado libremente el mundo y que éste, por tanto, no es necesario, en contra de lo que hemos visto en Avicena. Ni siquiera hay necesidad en Dios, que puede querer una cosa u otra. En caso contrario estaría determinado, pero Dios es libre. Por otro lado, ¿a qué se llama necesidad? ¿A la conexión entre la causa y el efecto? Pero esto es un error. Alguien puede atribuir al fuego la combustión, creyendo que hay un lazo irrompible entre la causa y el efecto, pero estaría equivocado. La única evidencia que posee es que la combustión se da junto al fuego, no que el fuego sea causa de la combustión, lo cual recuerda a Hume, ciertamente. La única causa de todo es Dios, añade Algacel, que no está determinado por ninguna otra causa y determina toda la realidad con su libre voluntad.